aquellos que llegan por primera vez, que vienen con tiempo, todos les damos las cordiales bienvenidas. El tema que hoy nos ocupa nos gusta especialmente porque tiene que ver con la familia, y sin lugar a dudas la familia es el centro de cualquier cuestión evolutiva que nosotros podamos plantearnos. Desde la evolución misma como sociedad a la evolución propia como individuos que somos, pertenecientes a esta sociedad. ¿Qué son los vínculos familiares? Nosotros podemos decir en forma rápida que son una especie de entrelazado que se van sucediendo a través de los años, que va haciendo que nosotros vayamos yendo y viniendo en determinados tiempos y en determinadas etapas, pero naciendo en familias determinadas. Y si nosotros seguimos ahondando un poco en este concepto, que nacemos en familias determinadas, y si tomamos como base la reencarnación, esto es que vamos yendo y viniendo y naciendo en familias determinadas, nos podemos empezar a preguntar ¿por qué? ¿Por qué nazco en familias determinadas? ¿Qué sucede que hace que yo aparezca en determinada familia, que sea hijo de tal, hermano de tal? ¿Por qué? ¿Por qué siempre en la misma familia puede suceder? Y este es el tema que nosotros vamos a desarrollar. Pero, cuando hablamos de constelaciones familiares, de este entramado, el filósofo alemán Bert Hellinger fue quien adoptó este concepto de constelación familiar. Y él trató de dar un punto de vista, un enunciado, en el que las familias se vinculan y que este vínculo familiar hace que inclusive la problemática familiar se vaya trasladando de generación en generación. Es como que si nosotros en estos tiempos fuéramos la expresión nítida de dificultades o compromisos de familiares nuestros anteriores, ellos a su vez de los propios, y así sucesivamente hasta determinar o hasta llegar a los orígenes de la humanidad. Es como si nosotros, dice Hellinger, estuviéramos llegando a estos tiempos manifestándonos con esta problemática. Como decíamos algún tiempo atrás, no estamos aprobando ni desaprobando esta tesis, de ningún modo, tampoco vamos a hablar mucho de ella, pero lo cierto es que este término, constelación familiar, fue acuñado por este teólogo alemán, Bert Hellinger. Y él dice que esta transmisión de conflictos entonces es a través de las generaciones y que esto es ajeno a la genética. Es decir, nosotros no vamos repitiendo cuestiones o cometiendo errores por una cuestión de genética, sino por una cuestión cultural. Aquellas transmisiones de errores o conflictos que devienen de nuestros familiares anteriores y que hoy se expresan en este presente. Esto trae, dice él, una conciencia inconsciente. Es como si les dijera, vamos haciendo cosas sin darnos cuenta. Vamos transmitiendo conceptos, conocimientos y conflictos de manera inconsciente, que vienen acuñados de familias nuestras, que a su vez traen los propios de sus propios familiares, y así sucesivamente, como decíamos, hasta llegar a los orígenes de la humanidad, en donde vivíamos, parece ser, en tribus muy pequeñas. Esto da una especie, dice, de conciencia inconsciente. Nosotros desde la ciencia espírita vamos a ahondar un poco este concepto de la constelación familiar y vamos a ir viendo por qué se da este entrelazado, por qué nacemos en determinadas familias, en determinados tiempos y por qué en todo caso, como cuando iniciamos la conversación, decíamos que muchas veces vamos repitiendo la experiencia naciendo en la misma familia. ¿Por qué sucede esto? En este punto de la constelación familiar, nosotros decimos, bueno, si es así, si somos hermanos que vamos naciendo, que vamos generando aciertos y desaciertos, o que vamos generando deudas y cuestiones a favor a lo largo de nuestro ir y venir en el camino de la vida, yendo y viniendo varias veces, ¿por qué somos a veces tan diferentes? ¿Qué es lo que hace que dos personas, dos hermanos, hijos de los mismos padres, criados de la misma manera, tengan actitudes tan distintas? ¿Por qué? Naturalmente, que el cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Es decir, cada uno de nosotros traemos en nuestro propio acervo
toda una serie de hechos, vivencias y circunstancias que las volvemos a revivir de tiempo a tiempo cuando volvemos a nacer. Y cuando volvemos a nacer con hermanos, con familiares, ellos de hecho hacen lo mismo. Entonces nos encontramos en que estas constelaciones familiares se van generando por espíritus que son afines, pero a veces no afines en la virtud. Sin embargo, afines en el sentimiento. Dos enemigos que puedan odiarse mucho y haberse odiado durante mucho tiempo, ambos practicando distintos tipos de delito, son espíritus afines, porque ambos disfrutaban o vivían del delito, más entre ellos eran enemigos. Sin embargo, eran espíritus afines, sus sentimientos eran afines. Esto da a esta constelación familiar un análisis más profundo de la situación. Y nos empezamos a dar cuenta que si nacemos por imperativo divino en esas familias, aún tratando de espíritus que no son afines en sentimiento, sino que son afines en otras cuestiones que pueden ser graves deudas recíprocas, ¿por qué Dios permite esto? Y Dios no se equivoca. ¿Por qué entonces dos seres que se detestan nacen como hermanos? O a veces como hijo y padre. Alguien alguna vez me decía, esta historia está genial, esto de que Dios no se equivoca, es extraordinario. Ahora yo te pregunto, ¿las suegras están incluidas en la constelación familiar? Yo tenía miedo de responder. Sí, están incluidas, pero también las nueras. Todo está incluido en la constelación familiar. Cuando nosotros nos encontramos en este enramado de familias y familiares, todos tenemos que ver con todos. No nacemos por casualidad en la familia y estamos exactamente en la familia que necesitamos estar. Tenemos los padres que necesitamos, somos hijos de los padres que necesitamos, tenemos las suegras que necesitamos, lo digo mi papá. Tenemos las nueras que necesitamos. Todo lo que necesitamos, absolutamente todo, está en el seno familiar. ¿Saben una cosa? No nos puede pasar mejor cosa que el seno familiar. Porque ahí fue una determinación divina y Dios no se equivocó. En lo demás, cuando nosotros vamos tomando decisiones en función de aumentar nuestra responsabilidad, nuestro libre albedrío, y cuando vamos, como decimos, tomando decisiones por nuestra parte, ahí aparecen los errores. Cuando la decisión viene impuesta por Dios, ahí no hay error posible, no hay margen de error. Y si Dios ha dispuesto que nosotros debemos nacer en esas condiciones en determinada familia, es porque necesitamos imperiosamente estar en ese seno familiar. No hubo error, hubo acierto desde todo punto de vista. Ahora bien, una vez que nosotros entendemos esto, decimos, ¿ahora qué hago con este paquete? Porque a veces también en familia es difícil. Hermanos enemistados, padres enemistados, familias que se organizan y que después se desorganizan. Dentro del mismo seno familiar, alguno de los cónyuges que evoluciona más que el otro decide quedarse, estancarlo. La vida se hace difícil entre ellos. La ruptura aparece como algo inevitable. ¿Y la constelación familiar fue un error de Dios? No. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. En algo fallamos nosotros. Estamos exactamente en la familia que tenemos que estar. Siempre. Y todos siempre. Bueno, seguimos. Esto está precioso. Los hijos no pertenecen a los padres. El Profeta es una obra extraordinaria del gran poeta y escritor libanés, educado en los Estados Unidos, Khalil Gibran, que dicen, entre otros aspectos, que ha movilizado a toda la juventud de América en la década del 60.
Y alguien alguna vez se le presentó con un bebé en los brazos al poeta y le dijo: poeta, háblanos de nuestros hijos. Entonces él contestó: vuestros hijos no son vuestros hijos. Los hijos y las hijas son de la vida. Puedes darle un cuerpo, pero no puedes darle el pensamiento. Estaba dando una idea precisa de la reencarnación. Nuestros hijos son hijos de la vida. Están con nosotros en la constelación familiar porque ellos necesitan, pero porque nosotros también necesitamos. Me preguntaron una vez: ¿y las familias de adopción? También. Las adopciones no son por casualidad. Solamente hay un error en las adopciones. Es un error conceptual que sucede muchas veces. Y es aquel en que los padres suponen que al adoptar un hijo les salvan la vida al chiquito o a la chiquita. Y eso es un error conceptual, a veces grave, porque ambos se salvan, adoptante y adoptado, ambos se salvan. Y la constelación familiar también está prevista en las familias por adopción. Y finalmente esas familias por adopción también necesitaban de esos familiares. Por tanto, cumple el mismo rol que las familias biológicas, las familias por adopción. Bien, los hijos no pertenecen a los padres, pero ¿saben una cosa? Los padres tampoco pertenecemos a los hijos. Esto está bueno para pensar, ¿no? Porque si nosotros no somos los dueños de nuestros hijos, y naturalmente tenemos los límites propios que la individualidad de nuestros hijos nos marca, tampoco les pertenecemos a los hijos. Ellos no son nuestros dueños. Un hijo no está autorizado a tiranizar a su padre, de ningún modo. De ningún modo. Un hijo debe acompañar siempre y debe hacer que el padre tenga todo aquello que haga que esté confortable, yendo más allá de lo necesario. Recordando siempre que cuando nosotros nacimos, en general nuestros padres nos dieron mucho más que lo que necesitábamos. Cuando a nosotros nos toca responder del mismo modo, tenemos que actuar, dando no solo lo necesario, sino mucho más de lo que ellos puedan necesitar. A pesar de que, si los hijos no son nuestros hijos y no nos pertenecen, los padres tampoco nos pertenecen. Nuestra idea de seres individuales, responsables, que debemos ser, se debe respetar en todo sentido, más allá de los vínculos familiares o los vínculos que se generan en el seno familiar. ¿Seguimos? ¿Están aburridos? No. Bueno. Los espíritus afines forman familias. Y es lo que hablábamos hoy. Esa afinidad no siempre tiene que ver con la virtud. Bienvenida a la virtud. Y eso se nota cuando hay familias que coinciden en sus pensamientos, coinciden en su forma de actuar, de sentir, gustan de lo mismo, hasta gustan del mismo cine, del mismo arte, de la misma música, y son afines. Pero cuando esos seres han sentido o han tenido, mejor dicho, sentimientos afines con cuestiones amorales y se juntan en familia, siguen siendo afines, aunque enemistados entre ellos, pero afines. Ahí la afinidad no está en la virtud, sino que la afinidad está dada en la debilidad. En ambos casos nos juntamos y nos unimos, y se nota siempre. Esto es muy fácil de advertir. Si son papás, en todo caso, si no son papás, tienen hermanos, familiares, todos necesitamos de la familia porque somos animales gregarios, necesitamos vivir en sociedad. Y hemos visto cómo hay hijos que tienen más afinidad con un padre que con otro, o con un hermano que con otro, o a veces con un primo, porque en la constelación familiar también están incluidos los primos, los tíos, ni qué decir los abuelos, ni qué decir los abuelos, absolutamente involucrados e incluidos en la constelación familiar, de una forma decisiva.
Pero hay otros compañeros y compañeras que aparecen en la constelación familiar que también están incluidos. Los cuñados, las cuñadas, que están. Bueno, todo está incluido en la constelación familiar. Y saben una cosa, lo decidió Dios, quiso que estemos en esa constelación. Parece ser que era lo mejor para nosotros, si no Dios hubiese decidido otra cosa. Y así vamos andando. Seguimos. Miren qué notable esto. Espiritualmente hablando, somos herederos de nosotros mismos. No podemos culpar a nadie de lo que somos, ni de lo que hicimos. Nosotros nos debemos a nosotros mismos. Y esa deuda o ese haber lo trasladamos al seno mismo de la familia en la que nosotros somos llamados a participar. Porque espiritualmente hablando somos herederos de nosotros mismos. Si nadie nos traspasa esto. El carácter no es genético. Así que a partir de ahora, cuando ustedes escuchen decir a la mamá o al papá, tiene el carácter del padre. Vieron que por lo general, cuando hay una actitud no muy favorable, se parece al padre. En general. Ustedes díganle, no. Cada uno es heredero de sí mismo. Ese carácter no es por la genética. Ese carácter es porque él es portador de un acervo propio. Puede ser que ese carácter, que no lo favorezca mucho, sea parecido al de la mamá. Puede ser que tenga la ternura del papá. Todo puede ser, pero no es genética, es por herencia espiritual. Por eso las familias por adopción también se enlazan perfectamente. Es más, hay familias por adopción en que los hijos son más parecidos a los padres que los mismos hijos biológicos, cuando coinciden hijos biológicos e hijos adoptivos. Hasta físicamente son más parecidos. Es increíble, y esto sucede porque hay afinidad espiritual. Porque cada uno es heredero espiritualmente de sí mismo. Esto es notable. Yo olvidé decirles que gran parte de este tema está sacado en esta obra extraordinaria que se llama Vida y Sexo. Miren qué chiquita. Extraordinaria. Muchos de estos temas los van a encontrar en esta obra. También, naturalmente, en constelación familiar, como hacemos siempre, nuestro queridísimo Eduardo Franco, en medio de psicografía de estas obras, que son sencillamente extraordinarias. Todos estos temas ustedes los van a encontrar acá. ¿Por qué nacemos en determinada familia? ¿A qué nos debemos? ¿Cuánto tiene que ver el sexo en esto? En fin, todas estas cuestiones que tienen que ver con un vínculo familiar los van a encontrar en las opciones. Bien, vamos a seguir un poquito más. Esto me encanta. Ya vamos a ir cerrando. ¿Cuánto tiene que ver la constelación familiar y la educación? En cuanto se complementan una y otra. El notable pedagogo francés del siglo XIX, Alain Kardec, nos dice que educar es promover el cambio de hábitos, transformando moralmente a la persona. Y parece ser que esa transformación de hábitos debe iniciarse precisamente en el seno de la familia. Es ahí donde nosotros debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros hijos, desde pequeños, puedan modificar aquellos hábitos que puedan resultar perniciosos para una vida futura. Una amiga me decía hace un tiempo atrás, a mis hijos prefiero retarlos yo, porque detesto que lo reten en casa ajena. Estaba diciendo eso. Ella hacía todo lo que estaba a su alcance para promoverle los hábitos saludables que hagan que sean hombres o mujeres de bien. Y esto se hace naturalmente en el seno de la familia. La notable doctora María Montessori, a la sazón, primera médica italiana en Roma, ferviente defensora de la educación. Es más, llegó a decir que en realidad los hijos no necesitan de médicos, necesitan de educación. Ferviente defensora de la educación. Cuentan que una vez se presentó una mujer delante de esta notable médica italiana, Montessori, la podrán encontrar muchísimo material.
Y le preguntó, ¿desde cuándo tengo que educar a mi hijo? ¿Qué edad tiene?, preguntó la doctora. 1 año. Y apúrate, le dice ella. Has perdido 21 meses. Tiene 12 meses, dijo la mamá, más los 9 de embarazo. La educación comienza desde el mismo momento de la gestación. Desde el mismísimo momento que una mamá está engendrando un hijo, desde ese mismo momento comienza el periodo de la gestación. Y volvemos a la adopción. En una adopción donde no hay gestación, es verdad, pero hay oración. Cuando la adopción está decidida, la mamá y el papá pueden vincularse perfectamente con ese hijo o hija que Dios irá a darles a través de la oración. Naturalmente no hubo gestación, pero hay oración. Ahora, si hay gestación, debe empezar desde ese mismo momento el proceso educativo. Iba más allá la doctora Montessori. Ella decía que en verdad el proceso educativo lleva como mínimo 20 años. Porque la mamá que va a ser mamá debe comenzar desde niña el proceso educativo para que, en todo caso, en un promedio de 20 años, cuando toque ser mamá, esté lo suficientemente educada para esto. Miren qué trascendente el proceso educativo. Yo voy a compartir con ustedes, y con la gran y estimada ayuda de mi amigo Cristian, un momento de reflexión, y con esto vamos a dar por finalizada la reunión de esta tarde y después vamos a pasar a la fisioterapia. Cuando usted me dice. Licurgo, el filósofo y educador, cuenta que una vez el legislador Licurgo fue invitado para realizar una exposición sobre la educación. Y él aceptó la invitación, pero pidió un plazo de 6 meses para prepararse. El hecho causó extrañeza, pues todos sabían que él tenía la capacidad y las condiciones para hablar en cualquier momento sobre el tema. Y por eso mismo lo habían invitado a hablar de educación. Transcurridos los 6 meses, compareció él delante de la asamblea en expectativa. Se ubicó en la tribuna y enseguida entraron los criados portando 4 jaulas. 4 jaulas. En cada una había un animal. 2 liebres y 2 perros. A una señal establecida, uno de los criados abrió la puerta de una de las jaulas y una pequeña liebre salió espantada. Luego el otro criado abrió la jaula en la que estaba el perro y este salió en desesperada carrera a la captura de la liebre. La alcanzó con destreza, destrozándola rápidamente. La escena fue dantesca y golpeó a todos. Una gran conmoción se apoderó de la asamblea y los corazones parecían salir del pecho. Nadie conseguía entender lo que Licurgo deseaba con tal agresión. Igualmente, él, Licurgo, no dijo nada. Volvió a repetir la señal establecida y la otra liebre fue libertada. Y luego el otro perro. El público apenas contenía la respiración. Algunos más sensibles se taparon los ojos para no ver la bárbara muerte del indefenso animal que corría y saltaba. En un primer instante el perro embistió a la liebre, sin embargo, en vez de destrozarla, la tocó con la pata y ella cayó. Luego siguió y se pusieron a jugar. Para sorpresa de todos, los dos demostraron tranquila convivencia, saltando de un lado a otro. Entonces, y solamente entonces, Licurgo, el legislador, habló. Señores, acabáis de asistir a una demostración de lo que puede la educación. Ambas liebres son hijas de la misma madre, fueron alimentadas igualmente y recibieron los mismos
cuidados. Así igualmente los perros. La diferencia entre ellos reside simplemente en la educación. Y prosiguió nuevamente su discurso diciendo las excelencias del proceso educativo. La educación, basada en una concepción exacta de la vida, transformará la cara del mundo. Si nosotros somos capaces de educar a un niño que se para de la iglesia, estaremos colaborando de manera decisiva con la paz de este mundo. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por sus oídos tan, pero tan respetuosos. Vamos a pasar la paz. Muchísimas gracias.